Hola, muy buenos días. Bueno, lo de breve no sé si será del todo cierto, ¿no? Espero que Pepe no me pase a la lista de ya no 2 personas, sino 3 personas a las que hay que limitarle el tiempo, ¿no? Bueno, quiero agradecer a todos vuestra presencia hoy en el acto, ¿no? Y sobre todo agradecer al Instituto el que una vez más haya organizado este acto y sobre todo porque nos acompañe a todos. Y cuando digo todos no me refiero a los que estamos aquí, sino a todos los que todos los días acompañáis en el intento de ser cómplices de sus iniciativas de mejora, de sus iniciativas de intentar encontrar soluciones a los problemas que tiene la Administración. Hay una persona a la que tengo el honor de presentar, pero antes de empezar la presentación me gustaría agradecerle a la doctora Clara Mapelli su disposición y resaltar también, como lo intentaré explicar el porqué, la esperanza que supone un profesional como ella para toda la gente que tenemos servicio o que creemos que tenemos una orientación al servicio público y una voluntad de servicio público, ¿no? Me van a permitir, y sin permiso de Juan, pero espero que me lo dé sobre la marcha, que utilice como fondo esta transparencia, ¿no? Y utilizo esta transparencia como fondo fundamentalmente por la parte del medio. Es decir, estamos en un trabajo en la que una de las preguntas de investigación que se hace dentro de lo que es el plan estratégico de una administración pública innovadora es: ¿somos capaces de resolver los problemas? Esto es lo que es el autodiagnóstico de la innovación que está coordinando el IAP, y me he atrevido a apropiarme de esta transparencia y me voy a quedar con lo central, ¿no? No sabemos formularlos, los problemas, poniendo en el centro las necesidades de la ciudadanía. Esa parte central yo creo que marca muchas de las preocupaciones que todos tenemos, ¿no? La administración pública, todos sabemos que representa los cimientos institucionales sobre los que funcionan los países, responde a las necesidades de la sociedad y funciona sobre estructuras organizadas, procesos, funciones, relaciones, políticas y programas. No es posible una sociedad económicamente sostenible, sin cohesión social y sin bienestar de las personas, y a eso os dedicáis los que estáis presentes, ¿no? La década en la que nos movemos, que ya es la tercera década del siglo XXI, es trascendente para el futuro de las instituciones. Lo que seamos capaces de hacer en esta década va a marcar el futuro de la administración pública. De eso creo que todos estamos convencidos. La Agenda 2030 tiene unos deberes muy exigentes. Tenemos las administraciones públicas en España que afrontar unos retos y tenemos que ser capaces de resolverlos adecuadamente, renovando la función pública y siendo capaces de generar valor público. Si no somos capaces de afrontar en esta década esta transformación y la dejamos pasar, nos podemos encontrar con lo que ya hace muchos años decía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, referido a otro sector también en la que la administración tiene mucha importancia, que es: si ustedes no son capaces de dar respuestas a los problemas que son conscientes que tienen, puede que al final las respuestas les vengan impuestas o simplemente sea el devenir del tiempo el que acabe haciendo que esto sea un sálvese quien pueda, ¿no? Entre los errores que, desde nuestro punto de vista, solemos tener cuando canalizamos la innovación en la gestión pública, es que muchas veces los confiamos casi todos a la vía de la renovación tecnológica. La tecnología es un instrumento, pero es un instrumento que, si no va acompañado de una renovación conceptual de un modelo organizativo, de los procesos administrativos, de los servicios y especialmente de las políticas públicas, será difícil que nos permita alcanzar los objetivos no de modernización, sino de transformación de la administración que todos anhelamos, ¿no? Nosotros a día de hoy hemos sido muy permeables a la informática, pero desde luego creo que somos muy resistentes a los procesos, a ser capaces de transformar nuestros procesos en un nuevo paradigma digital y, sobre todo, a que el conjunto de ambos sean lo que marque la renovación institucional y organizativa. Parafraseando al profesor Jiménez Asensio, una administración digital no es aquella que sigue haciendo lo mismo de siempre,
pero utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Es la que utiliza las tecnologías para dejar de hacer lo mismo de siempre y realinea sus funciones en base a nuevos principios centrados en empoderar a las personas y en situar a las personas, de ahí que haya elegido esta transparencia, en el centro de todo el proceso. Ello exige rediseñar nuestras estructuras, normas, procedimientos, simplificar los procesos internos y, sobre todo, utilizar un lenguaje que sea comprensible para las personas que son objeto de la atención de esos servicios públicos. La innovación supone repensar y adaptar y transformar las políticas, los servicios y especialmente la arquitectura institucional en función de las necesidades que tenemos que cubrir. Al comienzo de esta legislatura, con un más que razonable consenso sindical y político, se aprobó la Ley 5/2023. Ustedes nos han oído decir reiteradamente que la función pública forma parte de las prioridades y, por tanto, de las agendas del Gobierno de Juanma Moreno. Tenemos el deber de ser capaces de aprovechar la oportunidad que se nos brinda. No podemos desperdiciar esta oportunidad. También nos han oído decir muchas veces que la mejor ley no es la que con más ambición identifica sus objetivos, sino la que en el contexto y circunstancias concretas es posible que podamos ser capaces de llevar a cabo sin renunciar a conseguir nuestros objetivos esenciales. La ley tiene 4 palancas de cambio, cuya activación es necesaria para llevar a cabo la reforma del empleo público. Estas 4 palancas no son otras que las que expuso en 2007 Jordi Sevilla, a la sazón ministro de Administraciones Públicas, cuando se desarrolló y aprobó el TREBEP, que son la evaluación del desempeño, de la que hemos hablado en estas jornadas, la carrera profesional, la dirección pública profesional y la integridad y código ético. No tenemos otro objeto en este proceso de transformación que ser capaces de actuar sobre las personas, sobre los procesos y sobre los sistemas de dirección. Pero permítanme que me pare un segundo en decirle que a estos 4 puntos de apoyo que les acabo de comentar, esta ley incorpora 2 novedades legislativas que resultan de enorme interés para la transformación de la Administración pública. La disposición adicional que por 29ª, que habilita por razones de eficacia y eficiencia para la gestión coordinada o masiva de procedimientos que puedan crearse unidades administrativas de apoyo a la gestión, y la 30ª, que establece que el Consejo de Gobierno podrá aprobar la creación de unidades administrativas de servicios comunes. A ello hay que unir el Decreto Ley 3/2024 de medidas de simplificación que nos obliga a introducir el deber general de promoción de sistemas de acompañamiento individualizado. En este eje que constituyen la Ley de Función Pública y el Decreto Ley de Simplificación, me gustaría presentar el contexto de la jornada que empieza hoy con la intervención de la Secretaria de Estado. Es un placer en este contexto recibir a Clara Mapelli, en la que muchos profesionales e instituciones estamos siguiendo con enorme interés, consideración, porque está demostrando atrevimiento en intentar acometer la transformación de la Administración pública y merece, por tanto, todo nuestro respeto. Muchas veces no nos atrevemos a hacer cosas porque son difíciles, pero son difíciles fundamentalmente porque no nos atrevemos a hacerlas. Su experiencia, conocimiento y voluntad de trabajo cooperativo suponen una oportunidad para todos los que tenemos vocación de servicio público y, por tanto, supone que nos debemos de exigir aprovechar las oportunidades de transformación con el empleo público y de la Administración pública que tenemos entre todos que liderar. Las administraciones públicas debemos unirnos para poner en valor a los servidores públicos. 2 son mejor que 1 si los 2 actúan como uno. Si 2 miramos en la misma dirección, llegaremos mucho más lejos. Clara Mapelli Marchena, secretaria de Estado de Función Pública, es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster universitario en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha sido profesora del máster en Derecho de la Unión Europea de la Autónoma de Madrid y es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es autora de diversas publicaciones en materia de reforma de la función pública y espacio judicial de la Unión Europea. Ha coordinado actividades formativas e impartido docencia en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es miembro de los grupos de expertos de la Comisión Europea sobre Administración Pública y Gobernanza y Mejora Regulatoria y Simplificación.
Son innumerables los cargos que ha desempeñado en el servicio público en España. Ha sido directora general de Gobernanza Pública, secretaria general técnica, directora del Secretariado del Gobierno, así como ha ostentado los puestos de subdirectora general de Propiedad Intelectual, subdirectora de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, vicesecretaria general técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y directora de los gabinetes del secretario general de Función Pública y del secretario de Estado de Justicia, entre otros. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, Clara, por venir a compartir el conjunto de medidas y actuaciones correctoras para la mejora y el fortalecimiento de nuestra administración. Y quedamos, como no puede ser de otra manera, a tu entera disposición. Gracias. Buenos días. Creo que debo hablar. Se me oye bien, ¿no? Sin problema. Buenos días. Muchísimas gracias, secretario general, por esta amabilísima y merecida presentación. La verdad es que estoy un poco abrumada. Es un placer, un honor acompañaros en esta segunda edición del foro, en esta magnífica sede del Instituto, que para mí siempre ha constituido una referencia en innovación en el panorama de nuestras administraciones públicas, una referencia que creo que gracias al trabajo de excelentes profesionales está absolutamente consolidada, de manera que soy yo quien está agradecidísima a la consejería. Hago este agradecimiento expresivo en la persona de la viceconsejera, por supuesto el secretario general que me cursó la invitación, el director del instituto, el director general de la Función Pública y el consejero. Gracias por vuestra invitación, por vuestra amabilidad, por vuestra hospitalidad y por haber tenido la oportunidad ayer de compartir impresiones acerca del estado de nuestras administraciones públicas. Esta intervención, que lleva por título Gestión de las personas en la administración abierta, quiere dar cuenta del conjunto de transformaciones anudadas a la idea del consenso por una administración abierta, que es el proyecto que el ministro Escrivá ha anunciado en sus comparecencias de líneas generales ante la Comisión de Función Pública y Hacienda del Congreso de los Diputados y del Senado. Me gustaría estructurar esta intervención en tres bloques fundamentales que creo que pueden también acompañar el debate posterior. Y tengo la oportunidad, además, de estar toda esta mañana, este segundo día de las jornadas, y de poder quedarme a escucharos y a aprender. Así que será una magnífica ocasión también de recoger nuevas ideas y propuestas para el proyecto que ahora emprendemos. Las tres partes en las que se estructura esta intervención son las siguientes. En la primera me gustaría esbozar las condiciones que, a mi juicio, resultan necesarias para abordar un proceso de transformación en la Administración. En la segunda me referiré a las palancas que se pueden activar en esta legislatura para propiciar que este proceso de transformación llegue a buen puerto. Y finalmente, en la tercera parte, desgranaré las iniciativas que conforman el proyecto transformador, que lleva por título Consenso por una administración abierta, con especial acento, como no puede ser de otra manera, en la dimensión de gestión de las personas. Comenzaré, por tanto, con las condiciones. Y para abordar este primer bloque de cuestiones me gustaría lanzar una idea al debate, y es la crítica a la noción de reforma de la Administración. Y es que la idea de reforma evoca inmediatamente la imagen de un reformador o reformadora, de un emprendedor que empeña todo su capital político que sabemos que es un bien sumamente escaso en un entorno tan competitivo como el de la liza electoral, en vencer las resistencias internas que genera un proceso de cambio, de reforma de una organización tan sumamente compleja como la Administración.
La experiencia nos ha enseñado que esa figura aparece en nuestro panorama político aproximadamente una vez cada 20 años y no suele ver nunca culminada su tarea porque acaba pereciendo políticamente en el intento. Por eso, en lugar de evocar la idea o la imagen de reforma, quizá sea más apropiado referirse a las nociones de continuidad y transformación. Continuidad, en primer lugar, porque la administración pública siempre ha acompañado y ha favorecido las importantes transformaciones de nuestro Estado, que no han sido pocas y no ha constituido nunca un obstáculo. A lo largo de la legislatura pasada, sin ir más lejos, se ha puesto claramente de manifiesto cómo en circunstancias extraordinariamente difíciles los servidores públicos han sido capaces de garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, de prestar servicio educativo, sanidad, mantener el funcionamiento, las constantes vitales de la organización en mitad de una pandemia y casi a continuación y sin transición emprender un proyecto proyecto de transformación de país dibujado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha obligado en muy poco tiempo no solo a diseñar ese proyecto, sino a desplegar todas las capacidades en la ejecución de esos cuantiosos fondos y hacerlo de la mano de las 3 administraciones públicas. Este es un ejemplo que pone de manifiesto cómo la administración puede y debe acompañar estos procesos de transformación. Pero si echamos la vista atrás, por pensar en un año, en el 59, en el plan de estabilización, en el ingreso de España en la OCDE, en la transformación de nuestro Estado en un Estado social y democrático de derecho, en la consolidación de un modelo de distribución territorial del poder que ha permitido que cada una de las administraciones públicas exhiba ejemplos de mejores prácticas en cada uno de los ámbitos sectoriales en los que desarrollan su actuación los poderes públicos. Creo que en todas estas transformaciones, por supuesto el ingreso a la Unión Europea, nuestra administración ha sido un elemento de progreso, un puntal sobre el que se han apoyado gobiernos de todo color político para poder desarrollar ese programa de legislatura. Pero la organización está dando síntomas claros de agotamiento y lo sabemos los profesionales que trabajamos en la organización. Si concebimos la administración como sistema y por tanto en constante interacción con su entorno, este entorno está emitiendo señales que nos deben preocupar enormemente. Tan solo un 45% de los ciudadanos de la OCDE confía en sus gobiernos y por extensión en sus administraciones. Consideran que no estamos siendo capaces de satisfacer las expectativas ciudadanas en la provisión de servicios esenciales para la vida en comunidad. Y estos índices de confianza ciudadana que están desplomados en todos los Estados miembros de la OCDE son todavía más bajos en los estados del sur de Europa. No quiero referirme específicamente al caso de España ni hacer pues esas comparaciones del rendimiento de los gobiernos estatal y regional que hace Víctor Lapuente y Dahlström en la Universidad de Gotemburgo, pero miremos el indicador que miremos. Todos y cada uno de ellos están emitiendo señales altamente inquietantes. Y esto nos obliga a pensar cómo podemos acometer esta transformación. La organización está sumamente resentida de las políticas de austeridad fiscal, que fueron la constante en la reacción a la crisis de la Gran Recesión. Fue una reacción de ámbito europeo y que se produjo con distintas intensidades en los estados que se vieron más afectados por la crisis, pero la pérdida de efectivos sitúa hoy en el panorama de nuestras administraciones públicas a España junto a Italia como 2 de los países que tienen los empleados públicos más envejecidos de toda la OCDE. De modo que estamos viviendo el efecto de una transformación sin precedentes en el contexto que nos rodea, por efecto
de las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, nos acompañan en todos los aspectos de nuestra vida diaria y emergen en el horizonte tecnologías altamente disruptivas como la inteligencia artificial. Estamos examinando cómo la ciudadanía emite señales inquietantes en cuanto a la pérdida de confianza en la administración como aquella organización capaz de hacer efectivos sus derechos fundamentales, y nos estamos enfrentando a una disrupción tecnológica y obligados a hacer lo que en el contexto de la Unión Europea se denomina la doble transición, la transición tecnológica y la transición verde, con unos efectivos envejecidos, agotados por el sobreesfuerzo que ha supuesto responder a estas crisis. Y tenemos que ser capaces de acompañar a los profesionales de nuestras administraciones en este proceso de transformación. Después de distintas configuraciones ministeriales, el ámbito de función pública en el Estado ahora se sitúa en un ministerio que lleva por nombre Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Por primera vez, la Secretaría de Estado de Función Pública está encuadrada en un ministerio inversor, lo que a su vez permite encuadrar las cuestiones vinculadas al empleo público en un marco conceptual radicalmente distinto. Hemos salido del marco hacendístico, presupuestario, hemos salido también del marco de la cooperación territorial y ahora nos situamos en un ministerio inversor. Y créanme si les digo que estamos notando digamos, cambio conceptual en todos y cada uno de los proyectos que estamos emprendiendo. Porque, como ha señalado el ministro en diversas ocasiones, nuestra misión es la de invertir en las capacidades del sector público. Y este es un elemento sumamente importante ante la tarea que tenemos por delante. Decía al comienzo de mi intervención que la iba a estructurar en 3 bloques. Si antes comenzaba con el contexto, ahora debo indicar cuáles son las condiciones del cambio, que es lo que había anunciado para el primer bloque de asuntos. Bien, creo que para huir de esta idea de reformador, de ciclo político corto y anclar de forma sólida las bases de la transformación, el cambio tiene que cumplir una serie de condiciones. En primer lugar, el cambio o la transformación tiene que tener carácter institucionalizado. Este es un elemento que nos recuerda a la OCDE constantemente. Para cualquiera de vosotros que haya acompañado a la OCDE o a cualquier otro organismo internacional a hacer un examen por pares de otra administración, recordará o le vendrá a la mente esta idea de institucionalización. Es decir, los evaluadores de la OCDE siempre preguntan ¿cuáles son los órganos que con carácter estable pueden sostener este proyecto de cambio? Bueno, pues en el Estado los órganos que con carácter estable pueden sostener un proceso de transformación en el ámbito puro de la Administración General del Estado son órganos que tienen muchísima solidez y madurez. La Comisión Superior de Personal, que lleva entre nosotros desde los años 60, la Comisión Coordinadora de Inspecciones de Servicios, que se creó a finales de los años 70, o la Comisión de Estrategia TIC, que es reciente, pero que también tiene muchísima implantación. Y si pensamos en el ámbito de la cooperación territorial, tenemos, por supuesto, la Comisión de Coordinación de Empleo Público y la Conferencia Sectorial. De manera que tenemos que institucionalizar el proceso de transformación y ser capaces de hacer de este proyecto un elemento compartido en todos estos órganos a la hora de discutir las estrategias y la forma de ejecutarlas. En segundo lugar, este cambio debe contar con una amplia participación de todos los sectores afectados. Fundamentalmente porque nada de lo que hacemos en política pública en este país puede hacerse sin apelar a una gran base de participación ciudadana. Es casi un valor esencial al que luego me referiré cuando aborde los elementos de gobierno o de administración abierta. Pero también para evitar los riesgos de captura que puede tener un proceso de transformación, porque tenemos que ser capaces de atender las necesidades de amplios colectivos que o bien
son actores del proceso de transformación, porque estamos hablando de los decisores o de los profesionales o los empleados de las administraciones públicas, o bien son destinatarios de la acción de las administraciones públicas, o bien representan los intereses de colectivos absolutamente fundamentales, pero tenemos que ser capaces de contar con todos y cada uno de ellos. Estoy pensando, por supuesto, en las organizaciones sindicales, pero también en las organizaciones empresariales, en las organizaciones de la sociedad civil, en los ciudadanos y ciudadanas a quienes a título particular podemos consultar en el seno de los talleres que se desarrollan en ese instituto, en el Instituto Nacional de Administración Pública. Tenemos que ser capaces de convocarle a este gran proceso de transformación y contar con su opinión, que va a enriquecer, gracias a la apelación a la inteligencia colectiva, sumamente cualquier proyecto que nos propongamos abordar. Y, por supuesto, este proyecto de transformación tiene que tener por base la innovación. Este es un elemento también consustancial a los procesos de transformación, porque tenemos que huir de los enfoques puramente incrementales, tenemos que huir del siempre se ha hecho así o de ver únicamente una parte muy pequeña. Tenemos que ser capaces de ver la foto completa y de liberar todo el potencial transformador que anida en los procesos de innovación. Y el elemento, sin duda, al que tenemos que apelar, y esta sería la cuarta y la última de las condiciones, es el cambio fundamentado. El cambio fundamentado en la era de la administración basada en datos que nos permiten aportar un fundamento sólido a todo lo que nos propongamos hacer en este terreno. Seguro que habréis tenido oportunidad de hablar extensamente, de debatir sobre los procesos de selección. Nada de lo que nos propongamos hacer en procesos selectivos podrá ser sólido y duradero si no lo fundamentamos en datos, si no empezamos a medir con los índices de validez y fiabilidad cuál es el rendimiento en las distintas pruebas de los procesos selectivos, si no hemos medido antes con evaluación del desempeño y no hemos obtenido antes las métricas relevantes para poder fundamentar los procesos de cambio. De manera que esta es otra condición del proceso de transformación. Si está fundamentado en datos, podrá ser evaluado para ver si posteriormente hemos sido capaces no solo de satisfacer las expectativas, sino también de validar las hipótesis de partida. Si estas son las condiciones, ¿cuáles son las palancas? ¿Cómo podemos poner en funcionamiento todos y cada uno de estos elementos? ¿Qué proceso debemos seguir? Con frecuencia, en este tipo de foros o encuentros, llegamos a la conclusión de que sabemos lo que tenemos que hacer, pero quizá lo que no está tan claro es el camino que debemos trazar para alcanzar los objetivos. Bien, esta es una pieza esencial del momento en el que nos encontramos ahora, del consenso por una administración abierta. Hemos diseñado un proceso que trata de activar las palancas de cambio cumpliendo con todas y cada una de las condiciones que he esbozado. Este proceso se desarrolla a través de 3 fases. En primer lugar, hemos publicado en el mes de marzo el documento marco, que lleva por título Consenso por una administración abierta, en el que ya dibujamos el panorama en los 4 ejes transformadores de lo que nos proponemos hacer. Este documento marco fue sometido a consulta pública, hemos recibido más de 90 aportaciones, muy interesantes, y que hemos trasladado a la siguiente fase, que es la de constitución de 18 grupos de trabajo, 1 por proyecto, en el Laboratorio de Innovación Pública del Instituto Nacional de Administración Pública. Y previamente hemos hecho una convocatoria, hemos recibido más de 200 solicitudes para participar en los grupos de trabajo. Un primer bloque de esos participantes ya están integrados en los grupos del Laboratorio de Innovación Pública, que se han terminado de constituir apenas esta semana, y otro segundo bloque participarán en la siguiente
fase. Cuando los 18 grupos del Consenso por una Administración Abierta del LIP, del Laboratorio de Innovación Pública, hayan terminado sus trabajos, abriremos una segunda fase de participación pública a través del segundo laboratorio del Ministerio, que es ADLAB, el Laboratorio de Participación en Políticas Públicas. Y someteremos el trabajo de los grupos del LIP a los grupos participativos de ADLAB. Además, retransmitiremos las sesiones en streaming para conseguir que el trabajo pueda recibir la atención que merece, porque estoy segura de que va a ser enormemente enriquecedor el resultado de cada uno de estos grupos de trabajo. Y una vez que lo hayamos contrastado en esta fase de consulta pública, en la que, por supuesto, y dado el carácter institucionalizado que tiene que tener el proyecto de cambio, tendrán una atención preferente tanto los órganos a los que me he referido anteriormente, la Comisión Superior de Personal, la Coordinadora de Inspecciones de Servicios, la Comisión de Estrategia TIC, la Comisión de Coordinación de Empleo Público, la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto, la propia conferencia, por supuesto las organizaciones sindicales en el marco de los procesos de consulta. Una vez que hayan finalizado estos procesos de consulta, pasaríamos a la tercera fase. Aquellos proyectos que tengan una base tecnológica serán prototipados en GovTech Lab, que es el tercero de los laboratorios que se han podido poner en pie gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que nos va a permitir testar las soluciones tecnológicas antes de escalarlas al conjunto de la organización. Este es el proceso de trabajo que hemos diseñado. Los proyectos de consenso están fundamentalmente concebidos para que sean proyectos de base tecnológica o muy operativa, es decir, que acompañen con los instrumentos o las herramientas operativas necesarias las reformas de carácter normativo que también vamos a tener que desarrollar en esta legislatura, tanto las que proceden de la legislatura pasada. Como saben, el proyecto de ley de función pública de la Administración del Estado decayó por la disolución, pero se retomará. Tenemos también desarrollos reglamentarios pendientes y queremos acompañar el proceso con 3 anteproyectos de ley, que son los de transformación de la Administración. Ahora me referiré a ellos en el segundo bloque. El de Administración Abierta, que tiene por objeto hacer realidad los compromisos del cuarto plan de gobierno abierto en materia de transparencia, integridad y rendición de cuentas, y el Estatuto del Directivo Público, que completará la reforma que ya está contenida en la ley en cuanto a la profesionalización de la figura del directivo público, que solamente alcanza la figura de los subdirectores generales, y el Estatuto del Directivo permitiría subir un peldaño más organizativo, un nuevo peldaño, el de los directores generales. Pues bien, señalaba al comienzo de mi intervención cuáles son, que esta sería la tercera parte, cuáles son los bloques de este consenso, cuáles son las áreas de política pública de atención preferente. Estos ejes en los que están articulados los 18 proyectos no son otros que los que nos proporciona la propia Comisión Europea, que presentó bajo presidencia española ante el Consejo de Competitividad la comunicación Compact, mejora el espacio administrativo europeo. En esa comunicación, la Comisión está lanzando un mensaje sumamente esperanzador para todos los Estados miembros de la Unión Europea, y es que va a empezar a emplear las bases jurídicas de carácter transversal, sean las que derivan del ámbito de la armonización del mercado interior, sean las que derivan de la propia configuración de Estado de Derecho que está contenida en el derecho originario, para intervenir más activamente en materia de administración pública. En una primera fase, la Comisión nos anuncia, a través de la Dirección General de Reformas, la DG Reform, que va a proporcionar ayuda y asistencia a los Estados miembros, ayuda adicional a la del PRTR a través de los proyectos técnicos de cooperación, los famosos TSEIs. Pero anuncia también que necesita de las administraciones públicas nacionales un esfuerzo adicional para poder hacer realidad las políticas públicas de la Unión en el contexto de de las transiciones gemelas verde y digital. De modo que los ejes en los que está estructurado consenso son los ejes que se contienen en la comunicación Compact y su plan de acción. Y son, en primer lugar, el de la inversión en las capacidades del sector público; en segundo lugar, el de la política pública informada por la evidencia; en tercer lugar, el de los servicios públicos accesibles a la ciudadanía;
Y en cuarto lugar, en los valores de transparencia, apertura, integridad y rendición de cuentas. El eje de la inversión en las capacidades del sector público aglutina un total de 5 proyectos y el primero de ellos es el dedicado a la inteligencia artificial generativa y los espacios de datos. Es un proyecto que está diseñado para permitir que las administraciones obtengan el pleno potencial de las herramientas de inteligencia artificial a partir de su materia prima, que es la de la estructuración y ordenación de los datos. Y aquí estamos en un proceso de reflexión que acompaña también pues, los primeros trabajos del anteproyecto de ley para la transformación de la Administración y que creo que compartimos con muchas administraciones y otros estados de nuestro entorno. Estamos acostumbrados a examinar nuestra organización únicamente desde la perspectiva orgánica, desde la perspectiva puramente organizativa. ¿Cuántas consejerías, departamentos, direcciones generales, subdirecciones? Es decir, ¿cuál es la estructura orgánica? Y sin embargo, no hemos sido capaces de completar ese examen con otras dos dimensiones que, sin embargo, sí nos resultan muy familiares cuando nos aproximamos a los presupuestos, que son la funcional y la económica. Es decir, ¿cuáles son las funciones del Estado? Y las funciones del Estado, al menos a los efectos de la clasificación documental, están tasadas en un documento que ha elaborado la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos. Sabemos cuáles son las funciones comunes del Estado, de inspección, de regulación, de gestión económica presupuestaria, las tenemos ordenadas a partir de la evidencia, y la evidencia son los documentos que produce la organización. Acabamos de completar una segunda parte de identificación de funciones del Estado, que son las funciones específicas. ¿En qué evidencia nos hemos basado? En los procedimientos que están en el Sistema de Información Administrativa, que, como sabéis, es la base de datos que contiene los procedimientos de todas las administraciones públicas. De manera que estamos desvelando la estructura profunda del Estado, aquella que está más íntimamente conectada a las necesidades ciudadanas, porque tenemos que ser capaces de concebir el Estado o nuestra organización en términos de funciones. ¿Por qué? Porque las funciones son estables y las funciones se vinculan directamente a los procesos de la organización. Si tratamos de construir las herramientas de digitalización o de inteligencia artificial sobre la estructura organizativa, nos vamos a encontrar con que en cada ciclo político vamos a tener que reestructurar todos los datos. Tenemos que construir sobre una base muchísimo más sólida. Y esto lo saben perfectamente las Fuerzas Armadas. El reglamento de organización de las Fuerzas Armadas establece que la organización se estructura por funciones y procesos. ¿Por qué? Porque es el anclaje estable. Más adelante, no en este momento quizá, pero tendremos que adentrarnos también en la clasificación económica. Tendremos que ser capaces de pensar en el Estado no únicamente desde la perspectiva del gasto, sino desde la perspectiva del resultado y del valor económico de los bienes y servicios públicos, sean estos finalistas o instrumentales, que proporcionamos a la ciudadanía. Porque esto nos va a permitir también ordenar el valor de nuestros activos, de los activos tecnológicos y de los activos de las personas. Esta es una reflexión que tenemos que emprender colectivamente. Ahora mismo está en una fase muy incipiente, pero también nos va a permitir examinar el Estado desde otra perspectiva que no sea la puramente hacendística, sino que habrá que completarla con la perspectiva económica. El segundo proyecto, y trataré de centrarme más en los proyectos del primero de los ejes e ir más rápido en el resto para no excederme del tiempo que tengo disponible. El segundo proyecto se refiere a la gestión previsional de efectivos y está dirigido a hacer de la planificación de recursos humanos, que no de la literatura sobre la planificación, que es una cosa distinta, el elemento central en la política de recursos humanos de la organización. Y aquí tenemos que reconocer que durante varias décadas hemos vivido en la ficción de pensar que podemos hacer planificación a través de una estructura que ordena las entradas en el sistema a través de cuerpos y escalas, y sin embargo ordena el trabajo de la organización a través de puestos de trabajo, con unos instrumentos que no proporcionan información de calidad acerca de las funciones y procesos que debemos desarrollar. De manera que tenemos que ser capaces de garantizar la interoperabilidad semántica
en todos y cada uno de los elementos que componen el subsistema de empleo público. Sé que quizá en Andalucía el concepto de áreas funcionales no sea en estos momentos un concepto o que es un concepto pues que está sometido a cierta revisión, pero para nosotros en el Estado este concepto resulta absolutamente fundamental, como lo ha sido para Francia cuando hizo el repertorio interministerial de profesiones del Estado, o cuando nos pide la Comisión que estructuremos nuestros recursos humanos por competencias. Tenemos que pensar en un modelo que nos permita estructurar esas competencias. Y los cuerpos y escalas no nos sirven para esta tarea. De modo que a partir de las áreas funcionales, que a su vez están basadas en las funciones comunes y específicas del Estado y la identificación de las tareas de los puestos tipo, tendremos que elaborar de una parte los marcos competenciales y de otra vincular los puestos tipo a los procesos de la organización, porque si somos capaces a la hora de preparar una licitación de identificar cuántas horas de trabajo de un efectivo, de una consultoría junior o senior necesitamos para desarrollar un proceso de la organización, tendremos que ser capaces de medir a través de nuestra organización basada en funciones y procesos cuántas horas de trabajo de un puesto tipo de un área funcional determinada necesitamos. Y a partir de estos elementos, si están bien estructurados los datos y están volcados a una herramienta tecnológica que podamos compartir entre todas las administraciones, confiamos en que la inteligencia artificial generativa y su capacidad de extraer herramientas o productos de analítica avanzada nos permitan planificar basándonos en los datos que nos va a ofrecer el sistema. El tercero de los grupos de trabajo es el de empleo público proactivo, inclusivo e innovador. Estos elementos nos sitúan instantáneamente en la necesidad de pensar en un modelo de ordenación de la selección, la carrera y la movilidad que permita atender los objetivos de transformación de la organización. Es decir, esto es la idea que tenemos en mente, la organización, cómo servir mejor los intereses de la organización, que en definitiva es cómo atender mejor los servicios que debemos prestar a la ciudadanía. Y para ello hemos emprendido una reflexión, el ministro ya ha lanzado la idea del MIR tecnológico. ¿Por qué? Porque precisamente en el ámbito STEM, en el ámbito TIC, es donde tenemos mayores dificultades ahora mismo para cubrir la oferta. No estamos siendo capaces, con la configuración actual de los procesos selectivos, de cubrir todas las plazas que convocamos. De manera que tenemos que ser capaces de ordenar las distintas pruebas de los procesos selectivos de manera que, sin perder, por supuesto, el rigor, la objetividad, los principios de igualdad, mérito y capacidad que son consustanciales a nuestro sistema, si cambiamos el orden en el que se desarrollan estas pruebas selectivas, podemos hacer de institutos como este, o el Instituto Nacional de Administración Pública, o el Instituto de Estudios Fiscales, la pieza central del modelo de selección, de manera que podamos combinar una prueba selectiva que consiga reclutar a un número muy significativo de aspirantes, que permita el ingreso en una escuela y que el curso selectivo sea realmente selectivo. No se alterarían las pruebas que están configuradas en la fase de oposición, pero sí se altera el orden. Pueden desarrollarse al final del curso selectivo o a través de las distintas fases. Esta es la idea que han ido un poco en este concepto de MIR tecnológico. Vamos a hacer un piloto en el ámbito tecnológico, por supuesto, contando, como no puede ser de otra manera, con el concurso de las propias asociaciones. Son conscientes también en ASTIC de que tenemos un problema porque no estamos siendo capaces de cubrir las plazas, y si este proyecto piloto es exitoso, tendremos la capacidad de escalarlo, de nuevo apelando al consenso, en el resto de los ámbitos. Pero hay otras dimensiones del empleo público que tenemos que atender. Si profesionalizamos los órganos de selección en el sentido de hacerlos permanentes y estables, que es una posibilidad que tenemos prevista en nuestra normativa de función pública, seremos también más eficaces a la hora de sensibilizarlos en materias como la atención a la discapacidad, que es un elemento fundamental. Estamos trabajando con todas las asociaciones para ver cómo podemos mejorar en este ámbito, en conseguir que nuestra función pública sea un reflejo, y a esto nos
a esto apuntan todas las recomendaciones de la OCDE, de la sociedad a la que servimos, es decir, que sea un reflejo social y territorialmente del país que tenemos. Son estas dimensiones las que tenemos que abordar en este grupo. El cuarto es el de liderazgo y función pública, para abordar un modelo de función directiva que ya ha dado sus primeros pasos, pero que tenemos que culminar con la figura de los directores generales. Tendremos que ordenar el marco de competencias, establecer las pruebas que nos permiten acreditar que se dispone de esas competencias de carácter directivo, evaluar el rendimiento de los directivos, diseñar el modelo de evaluación del rendimiento y, por último, mejores condiciones de empleo a través del diálogo social. En el ámbito de la DG Employment, de la Comisión Europea, en el ámbito laboral, se están generando muchísimas directivas, mucho derecho derivado que nos obliga a examinar con lupa nuestro modelo de función pública y modelo de empleo público a la luz de cuestiones como la conciliación, la transparencia de las condiciones de trabajo, de nuevo los datos que nos permiten hacer un seguimiento de las carreras para examinar en qué medida tenemos un modelo que favorece carreras profesionales exitosas para las mujeres o de grupos que están infrarrepresentados. Este es el propósito de este quinto grupo. Sobre los demás ejes voy a ir muy de puntillas. El segundo bloque es de políticas públicas informadas por la evidencia. La Unión Europea es particularmente insistente en este punto. Los grandes problemas en cuanto a un mal uso de los recursos públicos siempre están anudados a un mal diseño de las políticas públicas, de manera que tenemos que ser capaces de desplegar todas las capacidades institucionales para acompañar la ley que se aprobó en el año 2022. Tenemos que implantar la figura de los asesores o los brokers científicos. Si tienen curiosidad, en el Centro de Investigaciones Comunes de la Comisión Europea hay unos marcos competenciales interesantísimos y sé que este instituto ha trabajado mucho en el ámbito de políticas públicas para los brokers científicos, para los analistas de políticas públicas, para los evaluadores. Tenemos también que ser capaces de diseñar el mapa de política pública, definir exactamente de qué hablamos cuando hablamos de política pública, porque de esa forma vamos a poder agrupar los recursos para hacer un mejor diseño y evaluación, por ejemplo, diseñando el mapa participativo de las políticas públicas. El tercer bloque es el de servicios accesibles a la ciudadanía. Aquí estamos trabajando en proyectos que queremos que sean muy rompedores y contar con el concurso de las tres administraciones. Después de la crisis de atención de los servicios de atención directa a la ciudadanía, tenemos que ser capaces de pensar en un modelo de interconexión de servicios presenciales de atención a la ciudadanía, en la que haya oficinas canalizadoras y oficinas canalizadas a través de un hub. Tenemos una red, las tres administraciones de servicios de atención, enormemente dispersa y fragmentada. Tenemos que ser capaces de encontrar instrumentos ágiles para conectar todos los puntos de esta red y hacerlo aprovechando al máximo las capacidades que nos brinda la Ley 39 con las figuras de representación, de funcionarios y funcionarias habilitadas. Es decir, tenemos muchísimo potencial, pero también tenemos que seguir desarrollando Carpeta Ciudadana, que está siendo una herramienta sumamente poderosa en el ámbito de la Administración General del Estado para agrupar servicios y ofrecer nuevas prestaciones, ordenar el punto de acceso general a través de una estructura de hechos vitales. Estos son los proyectos que están encuadrados en este ámbito y el último de los ejes es el que se refiere a los valores de transparencia, participación, integridad y rendición de cuentas. Aquí, y con esto ya voy concluyendo, están agrupados los proyectos que nos permiten diseñar un nuevo portal de la transparencia de la Administración del Estado, articulado en torno al derecho a saber, a entender, a participar, a producir una cultura de integridad. Tenemos las herramientas normativas para pasar de un modelo de integridad reactivo a otro preventivo. Afortunadamente, el PRTR y el Reglamento Financiero de 2018 de la Unión nos han permitido hacer esa transición en términos normativos. Ahora tenemos que ser capaces de que toda la Administración participe de esa cultura de la integridad que está anclada en esos elementos preventivos. Tenemos que mejorar los instrumentos de participación ciudadana, por supuesto en la elaboración normativa, pero también en los planes y programas, y tenemos que ser capaces, por último, de rendir cuentas de todo lo que hacemos de forma transparente ante la ciudadanía. Son estos los principales proyectos de consenso. Confío en poder tener el próximo año otra reunión para rendir cuentas precisamente del punto en el que nos encontramos, pero son proyectos alineados
con la comunicación de la Comisión Europea sobre mejora del espacio administrativo europeo, porque es la clave, es el contexto europeo en el que nos tenemos que situar para sumar fuerzas y hacer de este proyecto de transformación un proyecto de todos. Muchísimas gracias.